los hijos del presidente de la República. Estamos entonces aquí, senadores y senadoras, abordando un caso que tiene dos aspectos de tipo general que quiero señalar. De una parte, analiza las conductas éticas, morales, que a mi juicio, yo pienso que al juicio de la mayoría de los colombianos, deben acompañar a los funcionarios públicos y a los parientes de los funcionarios públicos y particularmente a los hijos de los presidentes de la República, que deben dar ejemplo de no aprovecharse de su circunstancia para enriquecerse, como ocurre en este caso. Luego hay un debate de índole ética y moral aquí. Pero además también, colombianos, hay un debate que tiene que ver con asuntos legales, con violaciones de las normas constitucionales y legales. Como lo explicaré más adelante, hay un caso en la relación de estos jóvenes con el alcalde de Mosquera que puede configurar de manera clásica una situación de enriquecimiento ilícito a partir de configurarse el delito de cohecho, cosa que tendrán que investigar la Fiscalía General de la República. Pero además hay también, no solo las sospechas graves en este caso, sino que yo tengo certezas en torno a que los ministros y en general todo el Comité Intersectorial de Zonas Francas y el director de la DIAN de ese momento violaron la Constitución y la ley en la actuación que tuvieron para declarar la zona franca de Occidente, que se desarrolla sobre los predios que parcialmente le pertenecen a los Uribe Moreno. Y además, y por último, voy a mencionar, y esto es particularmente grave, que el jefe del Estado, ante un derecho de petición que le hice, con todo descaro viola la Constitución y la ley cuando se niega a responderme ese derecho y cuando intenta confundir las cosas para no responder a dos preguntas elementales que más adelante voy a explicar qué le hice. El ministro Plata y los Uribe Moreno han sostenido más de una vez que la constitución de una zona franca sobre un predio no valoriza ese predio. Yo tengo que lamentar pues que sean capaces de decir, doctor Plata, exabruptos de ese calibre, porque es evidente, como lo voy a demostrar, que sí son las normas legales las que modifican el precio del suelo aquí y en cualquier sitio de la tierra. Hagamos una explicación de índole técnica a este respecto. ¿Qué es lo que determina el valor del suelo, de un suelo urbano o de un suelo rural? Y me estoy refiriendo solo al suelo, solo a la tierra, no a los edificios, que se pueden técnicamente separar como negocios diferentes. Puede haber negocios en los que una persona aporte la tierra y se gana una plata, y otra persona sobre esa tierra desarrolla un proyecto constructivo cualquiera y se gana otra plata. Esto es una cosa que está establecida por lo menos desde el siglo XIX, pues como elemento de análisis teórico. Entonces la pregunta clave es, ¿qué hace que un terreno, rural o urbano, valga más? ¿Qué hace que se valorice? Y la explicación es muy simple, se valoriza si renta más. El precio de un predio depende de la rentabilidad que obtenga. Y en este caso, o en los casos sobre el suelo, la rentabilidad depende de lo que se pueda hacer sobre el predio, en términos generales. Por eso es que valen más los terrenos urbanos que los terrenos rurales como norma, porque un terreno rural resiste unas cuantas vacas o alguna actividad agrícola, mientras que en un terreno urbano se terminan haciendo fábricas, edificios, hospitales, etcétera, etcétera, y a una inversión mayor, una rentabilidad mayor. Esto es un asunto que está completamente, repito, colombianos, demostrado hasta la saciedad. ¿Por qué valoriza particularmente una zona franca a un predio determinado? La explicación es sencilla. Es que cuando a un predio se declara como zona franca, sobre ese predio, o ese predio mejor, le permite a quienes se instalen allí una serie de gabelas que al mejorarles las rentabilidades a esos que se instalan allí, aumentan, por supuesto, el precio del suelo, precio que se toman, digámoslo así, los propietarios del área beneficiada. En el caso de las zonas francas, ¿qué sucede? Quien se instala en donde hay una zona franca en Colombia no le cobran renta del 33%, sino del 15%. Las importaciones que haga no pagan ni IVA ni arancel. Las compras de bienes terminados en beneficio de su producción que se hagan en Colombia tampoco tienen que pagar IVA. Tienen métodos de despreciación de activos que permiten eludir impuestos, tienen métodos de amortización de inversiones que también favorecen a los inversionistas, tienen cómo mover los precios de transferencia también en beneficio de quien se instale en la zona franca. Entonces, ¿cómo opera el asunto? Si Bavaria se instala en una zona franca, tiene una rentabilidad mayor
que otra empresa igual a ella que funcione en un sitio donde no sea una zona franca. Pero como esa rentabilidad mayor depende del suelo donde se instala, porque es el suelo el que tiene las gabelas tributarias y las ventajas, el propietario de ese suelo puede aprovecharse de la circunstancia para decirle al industrial: señor industrial, si usted quiere pagar renta del 15% y no del 33%, tiene que pagarme por mi suelo más que lo que tendría que pagarle a otro ciudadano que tuviera una tierra en donde no existieran esas gabelas de la zona franca. Luego, lo que termina ocurriendo es que esas zonas francas suelen funcionar como unas especies de monopolios o de oligopolios, mediante las cuales el propietario del suelo le arrebata al industrial que invierte allí una parte de las gabelas que el gobierno nacional le ha concedido. Estamos entonces aquí ante el caso de una actividad económica que no es estrictamente de corte industrial ni empresarial, porque ese es un negocio distinto, sino ante una actividad especulativa de los propietarios del suelo. Tan claro que esto es así, que el director de la zona franca de Occidente dejó claro que los hijos del presidente Uribe no obtendrían ganancias de la actividad constructiva sobre ese suelo, sino que a ellos se les entregaría una parte o unos dineros por cada metro de lote que se terminara vendiendo. Ellos no son parte de la urbanización del proceso. Dejado esto, permítanme mostrarles brevemente en qué consiste ya en términos de planos el negocio del que estamos hablando. Por favor, mostremos brevemente el plano del lote del que estamos hablando para que se entienda con facilidad otras cosas que voy a mencionar. Lo que está como verde en ese plano es la zona franca de Occidente, que es el lote del que estamos hablando. Aquí en el área roja, esos también eran terrenos de los hijos del presidente Uribe, y algunos de ellos les fueron vendidos a los familiares del alcalde de Mosquera, que les declaró ese terreno como urbanizable industrialmente. No olviden, repito, estos lotes que aparecen, o algunos de ellos que aparecen como rojo, que fueron lotes que los hermanos Uribe le vendieron a los familiares del alcalde de Mosquera. Este es un lote de esos excepcionalmente bueno, es un lote que comunica de manera muy rápida con la costa atlántica, con la ciudad de Bogotá, que tiene una vía muy poderosa aquí en esta situación, una vía de buenas especificaciones, que le pasa por este costado izquierdo el tren de cercanías, le va a pasar algún día, y todo eso hace que, digamos, este sea un lote de condiciones supremamente apetecidas, muy valorizado precisamente por las actividades que han venido desarrollándose en sus alrededores. Mencionemos un primer hecho que quiero señalar, que empieza a plantear el problema de los privilegios y los favorecimientos. ¿Cuál es el papel de Bavaria en los negocios inmobiliarios de los hijos del presidente de la República? Los jóvenes cuentan que ellos descubrieron un lote que resultó ser de la propiedad de Bavaria, y que ese lote lo compraron en diciembre del 2006, un lote de, según las escrituras, 34 hectáreas, que compraron en 8.600 millones de pesos en un negocio donde ellos tienen el 15% de las acciones de ese negocio. El metro cuadrado promedio de ese predio entonces fue del orden de 26.000 pesos el metro cuadrado, que es, en esas circunstancias que yo acabo de señalar, un precio bastante barato, curiosamente bajo para un terreno de esas condiciones. Pero en circunstancias que ellos no han explicado con claridad, resultó que el predio no medía 34 hectáreas, sino que el predio, como decían las escrituras, sino que el predio resultó medir 53 hectáreas. O sea, entre la realidad del área del predio y las escrituras había un error de 19 hectáreas. Primer cosa que cualquiera se cuestiona, son estos extranjeros propietarios de Bavaria Sam Miller, que no saben ni cuánto miden los lotes que tienen los que van a venir a salvar la economía nacional, o sabían lo que tenían y estaba oculto en las escrituras por alguna razón inconfesable. Pero bueno, el hecho de fondo es que la tierra entonces no les costó a los hijos del presidente Uribe a 26.000 pesos el metro cuadrado,
pesos el metro cuadrado. Y yo le pregunto a cualquier persona que en la sabana de Bogotá sepa de precios del suelo, ¿qué opina del metro cuadrado en esas circunstancias de ese lote apenas a 16.000 pesos el metro cuadrado? Para mi juicio allí hay un regalo que la empresa Sam Miller le hace a los hijos del presidente de la República y a sus socios. Pero además, no terminan aquí los negocios de Bavaria con los hijos del presidente. Hay otra parcelación que se está desarrollando en la sabana de Bogotá, cerca del autódromo, un proyecto que se llama Gran Sabana, de 100 hectáreas, en el cual curiosamente el antiguo propietario era Bavaria, o el anterior propietario era Bavaria, y ahora aparecen los hijos del presidente con el 12% de ese predio, asociados además con varios de los más importantes cacaos de la economía colombiana. Yo pregunto, si no fueran los Uribe Moreno, Bavaria estaría dedicada a venderle sus predios en vez de urbanizarla ella misma, haciendo las ganancias estrafalarias de las que estamos hablando. ¿No es el sumum de la insensatez que una empresa del corte de Bavaria ande vendiendo a menosprecio sus predios cuando lo único que tiene que hacer es conseguirse un promotor y entregarle el predio y sentarse a esperar que la valorización del suelo le llegue? Y además, de cuando acá jóvenes de unos 25 años resultan de tú a tú con los cacaos de la economía colombiana? Insisto en la pregunta, si fueran Rodríguez, Pérez, etcétera, etcétera, también tendrían ese tipo de relaciones. Yo realmente no sé por qué Bavaria está haciendo este tipo de negocios que me parecen por lo menos curiosos, pero sí sé que si a los hijos del presidente Uribe les ha ido bien con Bavaria, a Bavaria le ha ido supremamente bien con el presidente Uribe. Ahí están desarrollando en Jumbo una zona franca individual, esas son mejores todavía, porque como la empresa beneficiaria de la zona franca es a su vez propietaria del terreno, no tiene que cederle las gabelas y las garantías de las rebajas tributarias a nadie, sino que en este caso Bavaria asume el 100% del regalo en tributos que le hace el gobierno colombiano. Y como si fuera poco, en ese mismo proyecto, que es un proyecto inmenso en el departamento del Valle, este gobierno le concedió a Bavaria, Sam Miller, un contrato de estabilidad jurídica, que quiere decir que no le podrán subir los impuestos en las próximas décadas, que quiere decir que si se renueva el impuesto de guerra, Bavaria no pagará ese impuesto de guerra, porque el que ella hoy paga vence en el 2010 y el nuevo estaría por fuera del contrato de estabilidad jurídica. Luego, cuando en Colombia andan los uribistas buscando pobres para clavárselos con el impuesto de estabilidad jurídica, que vayan sabiendo esos pobres que en buena medida eso tiene que ver con esta gabela que le han concedido a esta transnacional. Y de paso digamos que todas las gabelas que los gobiernos, todas las gabelas tributarias que el gobierno le concede a estas grandes empresas, golpean a los pobres de dos maneras diferentes: o porque el Estado tiene menos recursos para gastar en salud y educación, o porque el Estado debe aumentar al IVA y los impuestos y a los pobres y a las capas medias para compensar lo que no pagan los monopolios y las transnacionales. ¿Cómo es la historia de la valorización de los predios en el municipio de Mosquera? Los hijos del presidente Uribe han dicho que cuando ellos compraron ese lote ya había allí un POT, un plan de ordenamiento territorial, y que en ese POT se señalaba que ese era un lote de expansión urbana y de uso industrial, y eso es cierto. Lo que pasa es que es una verdad a medias, y esas verdades a medias suelen ser mentiras completas, porque lo que no cuentan los hijos del presidente Uribe es que para que ese lote pudiera efectivamente utilizarse en construcciones industriales, necesitaba un plan parcial adoptado por la alcaldía de Mosquera, y que mientras la alcaldía de Mosquera no adoptara el plan parcial, según los decretos del gobierno nacional y de la propia alcaldía, en ese lote solo podría haber desarrollos agrícolas y forestales. Luego ese no era estrictamente hablando un lote urbano, sino un lote rural, que solo se valorizaría una vez el alcalde de Mosquera le concedió, como le concedió, un plan parcial. Dicen los hijos del presidente que era obligatorio que el señor alcalde de Mosquera les concediera el plan parcial. Pues eso no es cierto. La propia Camacol se ha quejado más de una vez diciendo que esos planes parciales son discrecionales en su aprobación a los alcaldes,
Y la cosa es bien simple, senadores y colombianos, es que un plan parcial es un negocio entre un particular y la alcaldía de un municipio o un municipio, y allí puede haber muchísimos desacuerdos que impidan que el plan parcial se termine concretando. Por ejemplo, si al municipio le cobran como le cobran en este caso, puede suceder que no puedan llegar a un acuerdo. El tema de la plusvalía al que me referiré luego es otro problema que hay que pactar y que podría no poderse acordar. Las etapas del desarrollo del plan parcial 7 Trojes, en este caso, donde están los lotes de los hijos del presidente, también podrían ser un motivo de desacuerdo fundamental. El tipo de industria, si es pequeña o grande, si las aguas servidas las tiran a un vallado, etcétera, etcétera. Luego, no es cierto afirmar que el alcalde de Mosquera tenía que darles ese plan parcial. Era discrecional por completo del alcalde de ese municipio. Hay una segunda decisión del alcalde de Mosquera que beneficia a los hijos del presidente de la República. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? En abril del 2007, 3 o 4 meses después de que los muchachos compraran el lote a la empresa Bavaria, el alcalde de Mosquera, ojo para los que saben de esto, pasó el índice de ocupación de 0.5 a 0.75, es decir, de 50% a 75%. Eso valoriza un predio en proporciones notabilísimas, porque el índice de ocupación es el que determina cuánta área se puede construir a nivel de primer piso, y por supuesto no es lo mismo poder construir a nivel de primer piso el 50% del lote, la mitad del lote, que el 75% como quedó determinado en este caso. Tan es cierto que son las decisiones oficiales las que valorizan los predios, que en este caso los propietarios de ese lote tuvieron que pagarle impuesto de plusvalía al municipio de Mosquera por 56 millones de pesos. Suma que está por verse si era la justa o no era la justa, que yo tengo mis dudas, pero que digamos la utilizo simplemente en este caso para demostrar que sí existe un impuesto de plusvalía y que ese impuesto de plusvalía se define o se da en el momento en que una decisión de cualquier tipo valorice un predio. Veamos algunas de las ilegalidades del plan parcial que el alcalde Álvaro Rosso le concedió al lote de los hijos del presidente de la República. Lo primero que llama la atención es que el plan parcial señala que el municipio de Mosquera tendrá que correr con gastos importantes del desarrollo del plan parcial del proyecto 7 Trojes, donde están los hijos del presidente de la República, particularmente en lo que tiene que ver con la conducción y tratamiento de aguas negras. Dice también el plan parcial que en general deberá aplicarse impuesto de plusvalía a los lotes beneficiados en este plan de 7 Trojes. Pero cuando llega la hora de establecer las herramientas de tipo financiero, llamo la atención sobre esto porque esto es una ilegalidad manifiesta. Viola las normas de la República. Aparece que en las herramientas de tipo financiero no existe el impuesto de valorización, cuando ese impuesto de valorización es una obligación cobrarlo en el caso de los planes parciales, pero sí existe que el municipio de Mosquera financiará sus costos con derrames de valorización y con aumentos en las tarifas, derrames de valorización y aumentos en las tarifas que no le cobrará solo a los hijos del presidente Uribe y a sus compañeros del plan 7 Trojes, sino que los tendrán que pagar los demás habitantes de Mosquera, configurándose entonces una ilegalidad y un atentado contra los pobres habitantes de ese municipio, que tendrán que pagar de su bolsillo lo que no pagaron los del plan parcial de 7 Trojes. Aparece también otra ilegalidad en el proyecto de la zona franca de Occidente en el municipio de Mosquera, y es que presentan allí como áreas de cesión públicas las vías y las zonas verdes privadas, que se sabe, y esto es elemental y está en todas las normas, que dice que no se pueden contabilizar como zonas de cesión públicas, entre otras cosas porque están adentro de un lote cercado con portería y policías, y entonces allí no pueden entrar, por ejemplo, los niños de Mosquera a jugar a un parque como el que tienen dibujado en el planito. También hay una ilegalidad franca de Occidente en lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales, que dicen el gerente del plan, el gerente de la zona franca de Mosquera, de la zona franca de Occidente, que es el nombre preciso de esa empresa, que serán las aguas residuales lanzadas a un vallado,
cuando los acuerdos entre la CAR y el municipio de Mosquera decían que esas aguas había que trasladarlas mediante tuberías y no tirarlas pues a un pantano, que es lo que se termina aprobando. La otra historia escabrosa de esta historia son los negocios entre los hijos del presidente Uribe y la familia del alcalde de Mosquera. Poco tiempo después de ocurridos estos hechos que enriquecieron a los Uribe Moreno, aparecen vendiéndole una parte del lote beneficiado a la familia, a los hijos y a los hermanos del alcalde de Mosquera. Los lotes que mostré en el plano, en suma de 6.4 hectáreas, se venden en esa transacción, repito, poco después de estas valorizaciones. ¿Y saben a cómo venden el metro cuadrado o a cómo pagan los familiares del alcalde de Mosquera el metro cuadrado en este negocio? A 19.000 pesos el metro cuadrado. A 16.000 lo habían comprado los hijos del presidente y lo venden a 19.000 después de haberse valorizado de manera notoria. Es que hay estudios al respecto que dicen en qué proporciones se valorizan los predios. Ese predio ya tenía POT, ese predio ya tenía plan parcial, o sea, ese predio ya estaba valorizado por lo menos en 11 veces. Y los hijos del presidente apenas se ganan de a 3.000 pesitos por lote. Algunos de ustedes de pronto dirán, no, pero eso estaba bien vendido, es que ese es el precio. Pues bien, les cuento que días después, 2 días después de haberle prácticamente regalado los hijos del presidente de la República esos lotes a los hijos del alcalde de Mosquera y a sus hermanos, vendieron otros 2 lotes contiguos, pegados en el mismo sitio, sobre la vía. ¿Saben a cómo el metro cuadrado? A 53.000 pesos el metro cuadrado, que sigue siendo baratísimo, regalado, pero bueno, entre 53.000 y 16.000, por supuesto que hay una notable diferencia. Las preguntas, por supuesto, saltan todas a la vista. ¿Aquí ante qué estamos? Este es un caso del famoso CBY. Esta es la manera de devolverse favores. Esta es la manera de llevar al alcalde que los benefició en los beneficios que éste anteriormente les concedió. Yo no tengo la certeza, no tengo pruebas de nada, estos son los hechos que investigue la Fiscalía General de la República, pero sí me llama muchísimo la atención sobre que este tipo de cosas estén ocurriendo en Colombia. Comparando los 16.000 pesos contra los 53.000 del metro cuadrado, suponiendo que 53.000 pesos sea el precio, los hijos del presidente de la República o ese proyecto regaló 2.240 millones de pesos a la familia del alcalde de Mosquera. Escandaliza también la reunión de Tomás Uribe, el vocero de estos 2 jóvenes, con el ministro de Obras Públicas de Colombia, con el ministro del Transporte, el doctor Andrés Uriel Gallego, en la que se reúnen ellos 2 y el actual alcalde de Mosquera, no Rosso, que es el anterior, sino el actual, se reúnen además con el gobernador de Cundinamarca a hablar de una vía que beneficia. Ahí está la fotografía publicada en el periódico El Tiempo. Y cuando se le pregunta al ministro del Transporte que qué habló el señor Tomás Uribe en esa reunión, nos responde y nos dice que no dijo nada. Tras de negociante, mudo, se quedó como un búho en esa reunión, dice el doctor ministro del Transporte, cosa que por supuesto los colombianos no le creemos y creo que tenemos el derecho a no creerle. Miremos, para seguir mirando asuntos, está probado también hasta la saciedad la cercanía entre los hijos del presidente y el alcalde Rosso de Mosquera y el actual alcalde Rincón. Asistió al lanzamiento de la campaña al Senado del señor Rosso, el señor Tomás Uribe, casi que termina de padrino de matrimonio de la hija. Yo creo que no hay alcalde en Colombia más importante que los alcaldes de Mosquera. Hay que ver cómo los atienden en el Palacio Presidencial y terminan a las carcajadas y se muestran películas con el presidente de la República en una situación que por supuesto no deja de llamar la atención. ¿Cómo es el caso de la zona franca de Occidente? El caso de la zona franca de Occidente es un caso que va a demostrar hasta la saciedad cómo son los favoritismos en beneficio de los hijos del jefe del Estado y cómo es la conducta irregular, ilegal, a mi juicio, de los ministros de Hacienda, de Comercio
de la directora de Planeación Nacional, del director de la DIAN, de la directora de Provesport, que son todos del Consejo Intersectorial de Zonas Francas y que, como vamos a ver, no cumplieron con las leyes de la República. Pero antes de mirar con detalle las cosas, demos un par de datos que son interesantes. Muy cerca de la zona franca de Occidente, que es el negocio del que estamos hablando, hay otras zonas francas. Pues les doy este dato: precio del metro cuadrado en esas zonas vecinas de zona franca, 650.000 pesos nos reportaron, y pueden ser mayores. 650.000 pesos por metro cuadrado, por supuesto que ya de terreno urbanizado. Si esa fórmula se la aplicamos al lote de la zona franca de Occidente, allí podemos estar hablando de un negocio de unos 138.000 millones de pesos, de los cuales no sabemos en cuánto, pero en una suma por supuesto bien importante les toca a los hijos del presidente de la República. Hablemos entonces de cómo fue el trámite ante el Consejo Intersectorial de Zonas Francas, y digamos aquí una cosa que es importante: cada día de trámite vale plata, porque mientras no se finiquita el trámite, el proyecto no logra concretarse y el negocio no puede hacerse. Luego aquí resulta clave los tiempos y los momentos en que se están desarrollando. Aunque parezca mentira, senadores y colombianos, este trámite empieza con una tentativa de violar la primera de las normas que establecen cómo se tramitan esas zonas francas en el Consejo Intersectorial de Zonas Francas. Un buen día, el 7 de diciembre del 2007, se aparece en las oficinas encargadas la zona franca de Bogotá, ojo, no la zona franca de Occidente, la zona franca de Bogotá, a tramitar que se le conceda la zona franca al proyecto de los hijos del presidente Uribe. Pero resulta que dicen las normas que la primer condición que hay que cumplir para que se pueda empezar el trámite con respecto a conceder una zona franca consiste en que la zona franca sea una persona jurídica creada por ese fin, para ese fin, una persona jurídica nueva. Luego no podía la zona franca de Bogotá iniciar el trámite, porque en ese momento, para el 7 de diciembre del 2007, no existía, senadores y colombianos, la zona franca de Occidente, que solo se va a crear 6 meses después, en el mes de junio del año 2008. Así empieza el trámite. Pero más increíble es que no solo empieza así, sino que unos 15 días después de esta ilegalidad flagrante, que además la zona franca de Bogotá, entiendo, ni siquiera intentó ocultar, arrancan los funcionarios del Comité Intersectorial de Zonas Francas a tramitarle a la zona franca de Bogotá la ilegalidad que estaba pidiendo. Y entonces, por ejemplo, el día 28 de diciembre le dicen a la DIAN que conceptúe si es verdad que hay una continuidad en los lotes que se estaban desarrollando. Le dicen al Ministerio de Medio Ambiente que conceptúe si en ese negocio se tiene que aplicar el decreto 3600. Luego, repito, en medio de la ilegalidad flagrante, doctor Plata, doctor Oscar Iván Zuluaga, en medio de la ilegalidad absoluta, se empieza a tramitar el negocio de zona franca de los hijos del presidente de la República y de sus socios. ¿Cómo será el asunto? ¿Y cómo serán las celeridades en el trámite? Y esto también es casi increíble, que 2 meses después, en una reunión del Comité Intersectorial de Zonas Francas, el 25 de febrero, se lleva ya para que se le dé el visto bueno a la zona franca este proyecto que, repito, que se había empezado a tramitar en la ilegalidad. Y es probable que alguien se haya puesto nervioso, porque lo cierto es que el Comité Intersectorial de Zonas Francas dijo no se puede aprobar esto porque es flagrante la ilegalidad, porque la zona franca de Occidente no existe todavía como persona jurídica. Pero ojo, colombianos y senadores, y lo que estoy diciendo, no se paró el proceso. No es cierto, como usted dice, doctor Plata, que les tocó volver a hacer la fila, porque como lo voy a demostrar, a pesar de la flagrancia de la ilegalidad, a pesar de que dijeron que no se podía tramitar, siguieron tramitando de manera velada. En el mes de junio, como ya lo dije, por fin le dieron a la zona franca de Occidente su derecho legal de existencia. Esto ocurrió el 16 de junio del año 2008. Y miren ustedes la curiosidad, un mes después, el 28 de julio, y esto prueba que los trámites siguieron,
el Comité Intersectorial de Zonas Francas aprobó el plan maestro y le dio concepto favorable a la zona franca de Occidente. En 35, 38 días se cumplieron todos los trámites, que en otros casos, por supuesto, se demoran bastante más. Y unos meses después, a diciembre 18, la DIAN entonces ya completa el proceso y le otorga a este negocio, o sea, concede la existencia de la zona franca de Occidente. Pero los abusos y los favoritismos no terminan allí, incluso hay favoritismos menores que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en septiembre 26, la DIAN hace un requerimiento único y da un plazo perentorio para que quienes estaban tramitando la zona franca de Occidente, en el término perentorio de un mes, alleguen todos los papeles. Término perentorio, dice la norma, un mes. ¿Y saben hasta cuándo entregaron papeles? Hasta el 17 de diciembre del 2008, el día antes en que se diera la autorización definitiva. Papeles que por supuesto no revisaron, unos papeles complejos de asuntos técnicos, y que por supuesto tramitaron también violando de manera clarísima las normas de la República. La zona franca de Occidente presenta, y así lo aprueba el Comité Intersectorial de Zonas Francas, que las aguas residuales de ese predio donde se desarrolla ese negocio van a ser tiradas a un vallado, violando de manera flagrante lo que había determinado la CAR y el municipio de Mosquera, que dice que esas aguas residuales no se podían tirar a ese vallado. Y hay otro caso que ya este es el sumum del escándalo, y es que la DIAN, en la resolución definitiva para otorgar la zona franca, dice que en diciembre 18 del 2007, la DIAN dice que la zona franca de Occidente S.A., con NIT número 900-224-XX, solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, sí, el 18 de diciembre, pero del 2007, solicitó concepto sobre viabilidad de declaración de existencia de la zona franca permanente de Occidente y la aprobación del plan maestro. Y ya les dije aquí, senadores y colombianos, que la zona franca de Occidente solo tuvo constitución jurídica en junio del 2008, luego era absolutamente imposible que la DIAN le concediera un NIT para finales del 2007. Esto se llama falsedad en documento público. Ya el doctor Felipe Zuleta, conocido articulista del periódico El Espectador, ha anunciado que interpondrá un denuncio penal por este caso, porque la violación es flagrante, y tengo que lamentar que el actual director de la DIAN le haya escrito una carta a la revista Semana minimizando este hecho, diciendo que no, que eso no vale la pena, que es que son cosas pues que no entienden las interpretaciones y las conductas geniales de este gobierno. ¿Para qué la falsedad? No sabemos muy bien, pero me temo que tiene que ver con que aquí hay un problema. Y es que si se daban por recibidos los papeles en junio del 2008, pues la zona franca especial de Occidente aparecía como tramitada en 6 meses. Y entonces, por supuesto, y es lo que anda diciendo el doctor Plata por todas partes, que esto se tramitó en un año. Pero ahí tiene usted un problema bien grave, doctor Plata. O esto se tramitó en 6 meses, o ustedes tramitaron durante 6 meses que no podían tramitar, y no fue cierto que hubieran tenido que volver a hacer la fila. Le toca escoger en qué situación se pone usted para esta explicación. Digamos también, y este es otro hecho mortificante, la telaraña de empresas que los hijos del presidente de la República han constituido en este asunto. No voy a explicarla porque el tiempo es demasiado corto, pero le doy los nombres de empresas que aparecen en esto, nombres que en últimas, a mi juicio, tienen como uno de sus propósitos hacer difícil encontrar el nombre de Tomás y de Jerónimo Uribe en este negocio. Residuos Ecoeficiencia, Patrimonio Autónomo FC Lotes Mosquera, Fiduciaria Colpatria, Zona Franca de Bogotá, Zona Franca de Occidente, Zona Franca Permanente de Occidente, Yogur S.A., en Panamá la firma Aslich Investment Corporation. Y yo les hago una pregunta cordial a los Uribe Moreno. A los 25 años, unos negociantes constituyendo empresas en Panamá. Eso es legal, por supuesto, pero también sabemos que una parte muy grande de las empresas que se montan en los paraísos fiscales son para cometer delitos.
Yo no estoy haciendo ninguna acusación, pero sí estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué ocultar el nombre? Porque el primer propósito de las empresas que se constituyen en Panamá es ocultar los nombres de los accionistas. Yo aquí le pido a los hijos del presidente de la República que le digan a Colombia quiénes son los socios de esas empresas que aparecen en Panamá, que están involucradas en ese negocio. Y aquí recordemos que en buena medida el negocio o el negociado de las acciones de Invercolsa, en donde se defraudó el interés nacional, no ha podido desarrollarse y comprenderse lo que pasó, porque esas empresas, esas acciones terminaron bajo el control de algún desconocido que opera con una compañía en Panamá. Luego este reclamo tiene que ver con asuntos legales y por supuesto con asuntos morales. Nos preguntamos también, ¿este veloz enriquecimiento de los Uribe Moreno pagó los impuestos respectivos? Desafortunadamente la DIAN no nos respondió a una pregunta específica que le hacemos, pero la cosa es muy sencilla. Ellos transfieren unos valores de 33.9, 34 millones de pesos de residuos de coeficiencia a Yogur S.A., que es también de su propiedad. Y cuando se pasan de una empresa a la otra, pasan de 34 millones a 3.092 millones de pesos. La pregunta es bien simple. Ahí hay una ganancia inmensa. La ganancia es de residuos de coeficiencia, la ganancia es de Yogur S.A., pero de alguien tiene que ser la ganancia. Estamos preguntando, o aquí estamos ante el caso clásico de una ilusión en la que, como suele suceder en Colombia, quienes se benefician de este tipo de negocios no pagan los impuestos que sí tienen que pagar los asalariados y la gente del común, que no tienen ninguna manera de evadirlos. Esperaremos con paciencia que las DIAN nos diga si esa operación es una operación que tiene un propósito distinto de no pagar los impuestos que se debían pagar. Han dicho los hijos del presidente que aquí tampoco se configura tráfico de influencias, que porque estaba en la obligación, el Comité Intersectorial de Zonas Francas estaba en la obligación de otorgarles la petición que hicieron sobre la zona franca de Occidente, de la misma manera que equivocadamente dijeron que el alcalde de Mosquera tenía que concederles el plan parcial. Pues no es cierto, senadores y colombianos. El otorgamiento, y eso lo saben los ministros bien porque incluso lo sugieren en alguna de las respuestas, el otorgamiento de una zona franca en Colombia es de discrecionalidad de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Lo dicen clarísimo. El decreto 2685 del año 99, en su artículo 393-5, señala que la Comisión Intersectorial de Zonas Francas podrá dar concepto desfavorable a una zona franca si considera que hay inconveniencia técnica, financiera o económica. Inconveniencia, no ilegalidad. Y claro, la inconveniencia puede ser mucha, porque hay muchas cosas que pueden hacer inconveniente que se establezca una zona franca especial, porque entre otras cosas, o una zona franca permanente, entre otras cosas, esos son negocios que las grandes empresas de una u otra manera le proponen al gobierno nacional y que tienen muchas cosas que desarrollarse. En el acta 01 de noviembre 20 del 2007, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas señala que hay que estudiar este asunto y ellos usan la palabra de la discrecionalidad que tienen para estos casos. Por último, algo que puede ser la pregunta del millón, señor presidente, y vamos concluyendo. ¿Sabían los ministros y los altos funcionarios del presidente Uribe que en este negocio de su patrón, del señor presidente de la República? Las posibilidades son dos a mi juicio y las voy a mencionar brevemente para empezar. Una posibilidad es que supieran que esos lotes efectivamente eran de los rotoños del doctor Uribe y de acuerdo con la Constitución y la ley han debido declararse impedidos, como se han impedido en otros negocios funcionarios del Comité Intersectorial de Zonas Francas, y decir no podemos atender el caso porque tenemos el impedimento de ser nosotros subalternos del presidente de la República, el padre de los Uribe Moreno. Esa es una opción. La otra opción es decir, como están diciendo que no sabían. Pues yo con franqueza les digo que no sé qué es peor. No sé qué es peor, porque si no sabían, con franqueza les digo, ministros y demás funcionarios, la irresponsabilidad y la negligencia de ustedes no tiene nombre. Y además voy a demostrar que en una lectura sana de la ley, ustedes violan la Constitución y la ley cuando no averiguaron de quién era el lote
de la zona franca de Occidente, quiénes eran los que habían aportado ese lote. Senador Robledo, usted que está mirando el reloj, quedan 15 minutos de su hora. Quedan 15 minutos de mi hora, sí señor. Creo que le voy a dejar unos minutos de sobra. El caso de si la DIAN tenía que saber o no, carece de toda discusión, sería el colmo de la falta de seriedad que ustedes intentaran aducir que la DIAN no tenía que saber. Miren lo que dicen las normas de la República al respecto. Dicen que los usuarios operadores de zonas francas, o sea, de los que estamos hablando, deberán acreditar ante la DIAN, entre otros, los siguientes requisitos. 6. Allegar estudio de títulos de propiedad de los terrenos sobre los que se desarrollará físicamente el proyecto de la zona franca permanente. 9. Adjuntar certificados de tradición y libertad de los terrenos que formen parte del área que se solicita declarar como zona franca permanente. O sea, más claro no canta un gallo. Tenían que mirarlos, la DIAN no hay la menor duda de que tenía que establecer de quién eran los terrenos. Y si hay la menor coordinación en este gobierno, el director de la DIAN ha debido declararse sorprendido, por lo menos si es que lo ignoraba, y haber llamado a su jefe, el doctor Oscar Iván Zuluaga, y a los demás miembros y decirles, miren lo que acabo de encontrar aquí, los hijos del presidente de la República son los dueños del terreno de la zona franca. Ellos dicen que no lo hicieron y que entonces ignoran realmente lo que pasó. Pero miren ustedes lo que dicen otros artículos de las normas que han debido cumplir. Primero, la Constitución en su artículo 209 dice que es obligación de la función administrativa desarrollarse con fundamento en los principios de moralidad administrativa, entre otros, moralidad administrativa. Y la moralidad administrativa, y más en un país como Colombia, por supuesto tiene que preguntarse de quién son los propietarios, de quién son los terrenos que se van a beneficiar. Yo en esto estoy repitiendo algo dicho por la periodista María Isabel Rueda sobre este aspecto, que es una pregunta que aquí le dirijo a los ministros que tendrán que responder más tarde, si ese lote o si esos lotes hubieran sido de don Mario y de Chupeta, también les hubieran dado la zona franca. Si esos lotes, repito, hubieran sido de don Mario y de Chupeta, también les habían dado la zona franca. Pero dice además, en la resolución 001 del 2007, dice que el plan maestro que tiene que revisar la Comisión Intersectorial de Zonas Francas deberá contener como mínimo, subrayo ministros, la siguiente información. Y entre la información que como mínimo tiene que estar, están, comillas, las características del terreno. Y yo pregunto, entre las características del terreno, ¿no está el propietario del lote? ¿Les parece a ustedes que no es de las características del terreno la propiedad de un predio? ¿Les parece que las características del terreno se limitan a decir si es pantanoso, si hay un arbolito, cuántas vacas hay estacionadas en él? Curiosa manera de atender, señores ministros, con la moralidad administrativa que les ordena la Constitución Nacional. Pero además, y ojo, senadores y colombianos, cuando yo miro decisiones del Comité Intersectorial, encuentro que sí hay movimientos, por lo menos pareciera ser que en otros casos apuntan a establecer quiénes son los beneficiarios de los proyectos. En junio 20 del 2008, en la sesión número 08, señalan así, que la Secretaría Técnica realice un ejercicio conjunto con la DIAN para hacer una verificación previa de los antecedentes de los socios de cada proyecto que presente a su consideración desde el punto de vista fiscal, aduanero y de lavado de activos. Y yo me pregunto, quienes aportan en este negocio la parte principal, que son los terrenos de los que estamos hablando, no pueden considerarse o no deben mejor considerarse socios del proyecto, socios del negocio, o se limitan ustedes como el avestruz a considerar socios del negocio únicamente a quienes sean socios de esa figura que crearon la zona franca de Occidente, que entre otras cosas tiene como propósito ocultar el nombre de los propietarios del terreno donde se desarrollaba la zona franca. Y van más allá. En la sesión número 9, en el acta 7, dicen ustedes, para efectos de verificar si el inversionista y sus representantes legales, socios o miembros de las juntas directivas se encuentran reportados en la lista Clinton, se instruyó a la Secretaría Técnica.
Le dicen ustedes a la Secretaría Técnica que eche ojo para ver si los representantes legales de la zona franca de Occidente, los socios o miembros de juntas directivas, están en la lista Clinton. No me van ustedes a decir aquí que las revisiones que ustedes hacen sobre la lista Clinton, que es una lista que tiene establecida el gobierno norteamericano para señalar y perseguir narcotraficantes, cuando ustedes revisan un proyecto de zona franca en la lista Clinton o una compañía fiduciaria en la lista Clinton, no se les ocurre pasar por la lista Clinton el nombre de los propietarios de los lotes. Bonita manera de burlarse de esa revisión, porque es obvio que si se pasan los nombres de la última compañía que aparece, pues no aparecen los nombres de las compañías que hay detrás. Negligencia extremadamente grave. Y de paso hago una pregunta: se están convirtiendo los negocios fiduciarios en Colombia y los negocios de patrimonios autónomos, señor ministro de Hacienda, una manera de ocultar dolosamente a los propietarios de esos negocios de forma tal que no se les puedan revisar el origen de sus fortunas? ¿Este caso es un caso excepcional o aquí lo que predomina es la norma? Repito la pregunta. Lo que predomina es la norma de que las fiduciarias, los encargos fiduciarios y los patrimonios autónomos son formas para evadir a los propietarios de los negocios de forma tal que por lo menos puedan eludir los impuestos que deben pagarle al Estado colombiano. No les puedo aceptar a ustedes las explicaciones que están otorgando, señores ministros. Ustedes aquí violan la ley o por acción o por omisión. La violan porque no se tomaron el trabajo de averiguar a quién favorecían con su decisión, es decir, a los jefes de su patrón, a los hijos, perdón, de su patrón, o la violan porque sabiendo que los jóvenes estaban en el negocio, se hicieron los locos, porque entre otras cosas, si se declaran impedidos, aquí aparecería un enredo de palabras mayúsculas, y es que el presidente de la República no podría nombrar con quién reemplazarlos a ustedes en esos cargos, porque por supuesto él era también parte en el negocio y estaba en dificultades para hacerlo. Los hijos del presidente Uribe anunciaron hoy que le van a donar a alguna institución de beneficencia toda una parte de las utilidades de este negocio. Yo aquí me uno a la voz clásica de la Iglesia Católica que dice que estos hechos como esos se llaman confesión de boca. Si aquí no hay nada inmoral ni antiético, si aquí no hay nada ilegal, ¿por qué andan regalando lo que ellos llaman el fruto de sus esfuerzos como empresarios, que en este caso son esfuerzos como especuladores? Pero además pregunto otro asunto: ¿cuánta rebaja en impuestos les otorgará que hagan algún tipo de donación? Y agrego otra pregunta: ¿sí será verdad la oferta o será igual a la que nos hizo el presidente Uribe a los colombianos hace unos meses, a la senadora Cecilia López especialmente, que nos amenazó con entregarnos las declaraciones de renta de los jóvenes Uribe Moreno? Y esta es la hora en que el país sigue sin conocer esas declaraciones de renta, declaraciones que yo le exijo, señor presidente de la República y jóvenes Uribe Moreno, muéstrenle a los colombianos a ver si son capaces de explicarnos por qué jóvenes al borde de los 25 años, en el brevísimo lapso de los negocios, terminan más ricos que muchos de los ricos de Colombia. El país tiene derecho a saber eso, y tiene derecho a saber si ustedes están pagando los impuestos que les corresponden, entre esos el impuesto de guerra que quieren trasladarle a los pobres de Colombia. Por último, señor presidente, les cuento que le pedí en un derecho de petición cordial al jefe del Estado que me dijera, que me respondiera a dos preguntas. La primera, señor doctor Uribe, le dije: sus hijos, Tomás y Jerónimo, en la emisora, en el programa radial La W, señalaron que usted conocía del negocio, que ellos todos sus negocios los consultaban con usted, señor Uribe, en la mesa del comedor de su casa. Le pregunto entonces al presidente de la República: ¿conocía usted, doctor Uribe, si sus hijos estaban en este negocio? Y si lo conocía, es la segunda pregunta que le hago al presidente de la República: ¿le advirtió usted a sus funcionarios, a los ministros y a los otros altos funcionarios, les advirtió que sus hijos eran socios de ese proyecto, de forma tal que estos funcionarios cumplieran con la Constitución y con la ley y se declararan impedidos? Dos preguntas absolutamente elementales, razonables,
que se le hacen a un funcionario público que por muy presidente que sea, también tiene que cumplir con la Constitución y la ley. Y miren ustedes la respuesta que me da. Primero se la encarga al asesor de la Secretaría Jurídica, el doctor Armando López Cortés, quien después de echar alguna frasecita allí de esas como para colocarse para la respuesta, me dice el doctor López. Es la respuesta del presidente de la República a un senador de la República que hace un derecho de petición autorizado por la Constitución y por la ley con dos preguntas elementales de responder. Miren lo que me dice el jefe del Estado. Me permito indicarle, como él, o sea Uribe, ya lo ha manifestado, que es un tema que le compete a ellos, es decir, a los hijos, quienes manejarán directamente frente a cualquier inquietud que se requiera. No, doctor Uribe, es que yo no le estoy preguntando nada a sus hijos. Nada le estoy preguntando a esos jóvenes. Entre otras cosas, porque no tengo ningún derecho legal a preguntarles nada y no voy a ser el oso de que no me respondan. Le pregunto es a usted, presidente de la República. Dos preguntas simples. ¿Sabía usted que sus hijos estaban en el negocio? ¿Por qué no le advirtió a los altos funcionarios del Estado para que se declararan impedidos? Ese es todo lo que hay que responder, sí o no, en cualquiera de los dos casos. Y no, sale con esta, la satrapía. O sea, ante hechos tan escandalosos como los que yo estoy mencionando, y el doctor Uribe nos dice, no, esos son problemas de los muchachos, hable con ellos. No, este no es el ubérrimo. Esta es la República de Colombia. Entonces se supone que los funcionarios públicos, por encopetados que sean, también tienen que cumplir con las leyes de la República. También pediré que se investigue la conducta, a mi juicio, dolosa del jefe del Estado en este sentido. Concluyo entonces diciendo que los favoritismos públicos y privados en beneficio de los hijos del presidente Uribe, de los Uribe Moreno, son manifiestos. Los privilegios que reciben y que los han enriquecido a reventar son absolutamente manifiestos. Que todo el enriquecimiento tiene como causalidad las decisiones oficiales. Los enriquecen las decisiones del municipio de Mosquera, los enriquecen las decisiones del Comité Intersectorial de Zonas Francas. Yo pienso que aquí se configuran una serie de delitos que no voy a detallar porque entre otras cosas no soy especialista en el tema, pero sí es más o menos evidente de que aquí se configura una serie de violaciones a la ley que tendrán que tipificar, por supuesto, las autoridades competentes, las autoridades respectivas. ¿Qué hacer con los ministros y con los altos funcionarios que actuaron de manera, que actuaron por fuera de cómo han debido actuar, sea porque sabían o sea porque no sabían? Yo en principio les pediría, señores ministros y altos funcionarios, que le pidan perdón a los colombianos por ese tipo de conductas, aceptándoles que no sabían, ministro Plata, ministro Oscar Iván Zuluaga, su irresponsabilidad y su negligencia es manifiesta, deberían pedir perdón por eso. Pero por supuesto que además deberían renunciar para que pudiéramos creerle el perdón que estaban solicitando por sus negligencias. Pero como en Colombia estamos y se tratan de los asuntos del presidente de la República, no nos sorprendamos, senadores y colombianos, si el día de mañana, antes de que el doctor Uribe salga de la Casa de Nariño, le concede la Cruz de Boyacá a estos funcionarios por la conducta ejemplar. Quiero llamar a los colombianos finalmente a señalar la gravedad de lo que ocurre en este país. El país se hunde en la descomposición. El país avanza en grado superlativo en un proceso de putrefacción. Esto sucede, por supuesto, porque hay quienes lo hagan, pero también sucede porque las gentes buenas de Colombia, y ahí incluyo mucha gente que ha sido partidaria de este gobierno y del presidente de la República, ante estos casos decide como el avestruz clavar la cabeza entre la arena, mirar hacia un lado, taparse las narices, decir que son exageraciones de la oposición, que aquí no ha pasado nada, que si es que los hijos del presidente no tienen derecho a hacer negocios, como si no estuvieran sucediendo todas las cosas que están sucediendo. Invito a los colombianos a no doblegarse ante estas conductas, a entender que este país tiene arreglo, pero que este país tiene arreglo en la medida en que las gentes buenas de Colombia, que somos casi todas, no permitamos, no toleremos que este tipo de conductas se sigan repitiendo. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Robledo.